Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión quisiera recuperar un tema que se había quedado pendiente en un video anterior. Me refiero al video número 3, en donde hablamos del dispositivo de la metrópoli a partir del texto de Consejo Nocturno, Un habitar más fuerte que la metrópoli. Nos habíamos quedado en una pregunta que era precisamente cómo podemos enfrentar el dispositivo de metrópoli y los efectos que tiene sobre los sujetos, sobre los cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros afectos, nuestras sensibilidades, sobre la comunidad. Particularmente porque lo que habíamos visto es que la metrópoli justo tiene como efecto la precarización y la explotación de los cuerpos en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. En ese sentido, bueno, nosotros justo habíamos pensado cómo podemos entonces enfrentar al dispositivo de la metrópoli, a partir de cuáles elementos podemos comenzar quizá a pensar en formas de enfrentar el dispositivo, en formas, digamos, de profanarlo. Por eso habíamos planteado esos tres conceptos. Primero el concepto de profanar y después el concepto precisamente de habitar y el de hospitalidad. Habitar y hospitalidad como dos formas de profanar el dispositivo de la metrópoli. Y esto porque justo la pregunta radical que nos había planteado Consejo Nocturno en su texto Un habitar más fuerte que la metrópoli nos había dejado en esa reflexión, porque dice Consejo Nocturno: bajo la metrópoli los humanos desconocen todo habitar. ¿Qué otra cosa podríamos esperar de lo que es, por definición, inhóspito? No se puede habitar en la metrópoli. Es contradictorio, porque la metrópoli lo que hace es gestionar tiempos, espacios, cuerpos, afectos, de tal manera que lo que hace es crear vacíos entre los individuos, vacíos entre los sujetos, atomiza nuestras existencias, atomiza nuestras vidas y de alguna manera imposibilita, bloquea, dificulta la construcción de una comunidad que habita en un espacio. En ese sentido, por eso, justo lo contrario de la metrópoli es habitar, porque justo como plantea Consejo Nocturno, habitar es devenir ingobernable. Devenir ingobernable precisamente porque el objetivo del dispositivo de la metrópoli es una gubernamentalidad, es decir, es una gestión, es un ordenamiento, es una forma precisamente de conducir, dice Michel Foucault, los cuerpos dóciles, cuerpos que de alguna manera están orientados en el capitalismo y en el neoliberalismo a la productividad y la productividad llevada al extremo, que es justamente lo que el propio Foucault ha denominado en algún momento el empresario de sí mismo, es decir, el sujeto que encuentra en sí mismo la causa de su propia explotación, la causa precisamente de este querer en nombre de la competitividad, en nombre de la sana competencia, llevar al extremo las fuerzas, las energías y que, digamos, está generando ciertas patologías contemporáneas como las que da cuenta Peter Sloterdijk o Byung-Chul Han, que son las enfermedades neuronales propias del siglo XXI. Estrés, por supuesto, cansancio, depresión y ya en casos extremos incluso el suicidio. Es decir, lo que da cuenta Consejo Nocturno es que todos estos efectos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, están precisamente producidas por este complejo dispositivo que es el dispositivo de la metrópoli y su gestión de todo el espacio, el tiempo de nuestra vida cotidiana. Bueno. Enfrentar la metrópoli entonces implica precisamente pensar cómo podemos profanar ese dispositivo y cómo podemos profanar sus efectos sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Para eso, y bueno, como ya es costumbre en estos videos, voy a comentarles justo a partir de quienes voy a estar pensando esta reflexión con la finalidad de que ustedes puedan recurrir directamente a las fuentes originales, puedan leer a las y los autores y pues evidentemente hacer sus propias reflexiones al respecto. El primer texto en el que me basaré será el texto de George Agamben, Profanaciones, que fue editado por Adriana Hidalgo.
El segundo texto con el que estaré trabajando es el texto de Vina Das, Violencia, Cuerpo y Lenguaje, editado por el Fondo de Cultura Económica, y también el texto de Emmanuel Levinas, La huella del otro, que ha sido editado por Taurus. Al final también recurriré a algunos aspectos muy breves, por eso no me detengo a mencionarlos tanto, de Jacques Derrida en su texto Palabra, donde habla de la hospitalidad, y también de Edmond Javert en su libro sobre la hospitalidad. Bueno, por tanto, profanar el dispositivo de la metrópoli. Cuando Giorgio Agamben habla de la profanación, evidentemente está recuperando un concepto que tiene una tradición religiosa. Él evidentemente recupera esta doble relación entre lo sagrado y lo profano. Y lo primero que se pregunta, bueno, ¿qué es lo sagrado? ¿Qué es lo sacro? Lo sacro es aquello que ha quedado fuera del uso de la comunidad. Es aquello que de alguna manera ha pasado por cierto proceso o cierto ritual de sacralización o de sacrificio que hace precisamente que un objeto, un templo o una persona en ciertas comunidades devengan como personas sagradas. No se pueden tocar, no se pueden usar, no se pueden, digamos, traer a la vida cotidiana, a la mundanidad. En ese sentido, justo Agamben, evidentemente con un grado de complejidad mayor a esta explicación, ¿no? Justo lo que da cuenta es, bueno, cómo la comunidad puede de alguna manera enfrentar o neutralizar a lo sacro, es decir, ¿qué es lo contrario de lo sacro? En ese sentido, él contrapone dos conceptos, que es el concepto, por un lado, de la secularización y por el otro lado, el concepto de la profanación. Justo porque parece que son lo mismo, pero trata de distinguirlos y dice lo siguiente: cuando se trata de secularización, lo que se hace es que simplemente se hace una suerte de desplazamiento del poder o del dispositivo, digamos. Y este dispositivo sigue funcionando, sigue teniendo efectos sobre la comunidad, solamente que su centro se ha desplazado a otro lugar. Cuando pensamos, él pone el ejemplo de cuando se pasa, por ejemplo, de un pensamiento teológico, donde el centro del poder es un centro divino, Dios, ¿no? Puede ser el centro del poder, y se seculariza, por ejemplo, en función del rey, ¿no? En ese sentido, propiamente no se está profanando el dispositivo de poder, sino que solo se está secularizando, se está sacando de, digamos, de su esfera sacra, pero simplemente como un desplazamiento. Profanar es neutralizar, profanar, por el contrario, es bloquear los funcionamientos del dispositivo. Es volver a traer al uso de la comunidad aquello que había quedado fuera justo por el proceso de sacralización. De tal manera que la pregunta que se hace a Agamben en otro texto, un ensayo muy importante que se llama ¿qué es un dispositivo?, es cómo podemos profanar el dispositivo del neoliberalismo y del capitalismo feroz, ¿no? Justo del capitalismo furioso, ¿no? Y lo que da cuenta Agamben es que hoy se vuelve muy complicado profanar esos dispositivos porque son dispositivos, y eso desde Michel Foucault ya se teorizaba, ¿no?, que justo actúan sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros pensamientos, pero en un contexto de libertad. Es decir, los propios individuos asumimos sobre nuestras propias vidas ciertos dispositivos de control, ciertos dispositivos de seguridad que incluso hacen que nosotros asumamos sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas cierta peligrosidad que siempre hay que mostrar ante los otros que no es tal. Es decir, cosas muy simples que justo hemos normalizado. Cuando nosotros entramos al supermercado, por ejemplo, y pasamos por los detectores de metales, justo lo que estamos aceptando es que
a la entrada somos lo suficientemente susceptibles de ser sospechosos de, por ejemplo, llevar un arma, ¿no? De tal manera que pasar por ahí es mostrar que no soy peligroso. O sea, yo de entrada soy un peligro potencial. Demuestro cada día, todos los días demostramos a los otros que no lo somos, pero todos los días se actualiza ese peligro que soy para los otros. Eso tiene que ver con el dispositivo de la metrópoli, con el dispositivo de precarización. Cuando además salimos del súper después de haber pagado, etc., nos piden, por ejemplo, el ticket comúnmente, o cuando menos volvemos a pasar por otro detector que justo lo que hace es que somos sospechosos de antemano de robo, por ejemplo. Y lo que hacemos al pasar por ese dispositivo a la salida es demostrar que no lo somos, que no hemos robado. De tal manera que esto se actualiza todo el tiempo y dice, son cosas que ya hemos interiorizado en nuestra vida cotidiana y que de alguna manera hace o vuelve compleja la posibilidad de profanar estos dispositivos, de neutralizarlos, están más allá del uso de la comunidad, se vuelven intocables e incluso se vuelven deseables por parte de la comunidad. Piensen, por ejemplo, en las colonias que invierten muchísimo dinero, por ejemplo, en cámaras de videovigilancia, circuito cerrado, o estas ciudades dentro de la ciudad que construyen murallas para no tener contacto con el afuera, etc. Es decir, o nuestras propias casas llenas de candados, de alarmas, de alguna manera lo que estamos haciendo es normalizar esos dispositivos de seguridad que nos alejan del otro, en tanto que el otro es sospechoso porque yo soy sospechoso y juntos aceptamos que lo somos, ¿no? Y digamos eso imposibilita entonces un devenir comunidad dentro de la metrópoli. ¿Cómo lo profanamos? ¿Cómo hacemos? En ese sentido, justo, uno de los primeros acercamientos a la profanación del dispositivo de la metrópoli es lo que plantea el propio Consejo Nocturno en Habitar. Es decir, ¿qué entienden ellos por habitar? Y esto es sumamente importante. Dicen, habitar es un entrelazamiento de vínculos. Habitar es pertenecer a los lugares en la misma medida en que ellos nos pertenecen. Es un coestar, cohabitar. Es no ser indiferente a las cosas que nos rodean. Es estar enlazados a la gente, a los ambientes, a los campos, a los setos, a los bosques, a las casas, a tal planta que yace en el mismo espacio, a tal animal que se puede ver ahí. Es estar anclados y tener posibilidades abiertas en nuestros espacios. Habitar es lo opuesto a sus pesadillas de metrópoli, de las que solo cabe deshacernos. Por tanto, entonces, en la metrópoli decíamos, no se puede habitar, porque habitar es producir, construir mundos comunes. Y construir mundos comunes es precisamente este devenir con el otro, esta coimplicación con el otro. Es lo que dice Merleau-Ponty, es un ser del mundo, ni siquiera un estar en el mundo simplemente, sino ser del mundo. Mi cuerpo pertenece al mundo lo mismo que el mundo me pertenece. Hay una copertenencia. Y justo en ese sentido es lo que en términos, por ejemplo, de lo que plantean Deleuze y Guattari, es lo que permite esta idea del devenir nómada, del movimiento que puede hacer mi cuerpo con mi entorno, con mi habitar, más allá de que me mueva o no me mueva de mi lugar. Yo puedo devenir nube, devenir viento, devenir animal, y eso lo que hace es entrar en correlación, en copertenencia con el ser del mundo. Bueno, esto puede ser incluso llevado a un extremo, justo con la posibilidad de que nosotros pensemos cómo se puede construir esta comunidad. Es que voy a plantear un ejemplo que de pronto puede ser demasiado radical, pero que ayuda precisamente a comprenderlo. Bien. Para eso voy a retomar justo el texto de Vina Das que les comentaba hace un momento, Violencia, Cuerpo y Lenguaje. Porque Vina Das plantea las comunidades del dolor. ¿Se puede hacer comunidad a partir del dolor?
Y es evidentemente un caso extremo, pues porque justo aquí estamos, Vinadas hace una crítica muy fuerte, por ejemplo, a Hannah Arendt. Hannah Arendt en La condición humana, justo cuando ella está distinguiendo la diferencia entre el espacio privado y lo público, lo íntimo, ¿no? Incluso, ella dice que el dolor es aquella experiencia tan íntima y tan radical que es indecible y es incomunicable. Por tanto, al ser incomunicable, al ser imposible de llevar a discurso, el dolor imposibilita justo que se vuelva público. Mi dolor nunca se puede hacer público. Por lo tanto, en ese sentido, no se podría construir una comunidad para Hannah Arendt. Digamos que la propia idea de comunidad del dolor en buena medida sería un poco contradictoria para Hannah Arendt, porque el dolor es absolutamente íntimo, absolutamente individual. Sin embargo, Vinadas se hace una pregunta que me parece fundamental y ella dice, ¿es posible que mi dolor resida en otro cuerpo? El dolor que siento puede estar ubicado en el cuerpo del otro y el dolor que siente el otro puede estar ubicado en mi cuerpo. Vinadas se responde que sí. Y evidentemente pensemos, por ejemplo, justo en función, por ejemplo, de los grupos, organizaciones, movimientos sociales o colectividades de personas, por ejemplo, que están buscando a sus familiares desaparecidos, desaparecidas. Es decir, el dolor que implica la desaparición, que además es uno de los ejemplos que pone Vinadas, por eso lo traigo, ¿no? Que implica perder un familiar, un hijo, una hija, una madre, un padre, un hermano, una hermana, es algo que para Hannah Arendt sería absolutamente indecible, absolutamente incomunicable ese dolor, y en buena medida lo es. Seguro que es incomunicable, seguro que hay algo que nunca va a poder ser llevado en su totalidad al lenguaje, a palabras. Pero eso para Vinadas no impide precisamente construir una comunidad. Por el contrario, es el reconocimiento de que el dolor que yo siento puede ser sentido por el otro y el dolor que siente el otro lo puedo sentir yo también. Y eso hace que se genere una comunidad, que se abra un vínculo de copertenencia, de co-cuidado con el otro, con los otros. Por eso Vinadas se pregunta, ¿dónde está mi dolor? Y dice, al tocarte para señalar su ubicación, el dedo con el que señalo, allí está, encontró tu cuerpo, el que mi dolor, nuestro dolor puede habitar. ¿Podemos habitar juntos el mismo dolor? Al menos durante el momento en que cierro los ojos y toco tu mano, ¿habitamos juntos el mismo dolor? La respuesta para Vinadas, y es una respuesta que comparto, es que sí, podemos habitar juntos el mismo dolor y se puede construir comunidad incluso a partir del dolor. El dispositivo de la metrópoli justo lo que hace es cuerpos dolorosos, pero es una suerte de individualización del dolor, es una suerte de privatización del dolor, de la imposibilidad aparente de poder contar y de poder decir, de poder narrar mi dolor con el otro, con los otros. Y justo habitar el dolor y hacer comunidad es precisamente dar cuenta de eso que es tan radical, como que puedo sentir en mi cuerpo el dolor del otro y el otro puede sentir en su cuerpo mi dolor. Por eso es una otredad, digamos, en ese sentido, una otredad radical y que responde a una pregunta que se hace Levinas justo en el texto que les mencionaba, La huella del otro, cuando Levinas se pregunta, ¿en qué sentido entonces lo absolutamente otro me concierne? Porque puede ser que el dolor del otro, tan íntimo, tan incomunicable, tan indecible, aparentemente no me concierne. Pero Levinas dice, ¿en qué sentido sí me concierne el dolor del otro? Y eso tiene que ver con algo que él mismo se responde y que dice,
en la otredad, en la alteridad, en el reconocimiento del otro, hay una obra que yo hago respecto al otro y es un movimiento de mí hacia el otro, dice de lo mismo al otro, ¿no? De la ipseidad, del yo al otro, pero es un movimiento que no espera respuesta. Primero es un movimiento que no se pide, ¿no? O sea, este reconocimiento de la otredad es algo que no se pide, es algo que simplemente se da, se manifiesta, se abre. Y no solamente no se pide, sino que cuando se da, ¿no? No se exige una respuesta. Cuando yo cuido al otro, no lo hago como para endeudar al otro del afecto o del cuidado que le doy. Yo te cuido, yo te doy, yo te digo, por lo tanto tú debes de, o sea, te endeudo de afecto, te endeudo de amor, ¿no? Lo cual es una contracción en todos sus términos, porque si yo lo hago en esos términos, si yo espero una respuesta del otro, lo que estoy haciendo es economizar la relación. Y de alguna manera ya me estoy saliendo del cuidado del otro. Por tanto, Levinas plantea algo que es sumamente radical, porque va más allá del planteamiento de Martin Heidegger, cuando Martin Heidegger, en algún momento profundizaré en eso, solo lo enunciaré por ahora, dice que somos seres para la muerte. Nuestra cualidad de estar en el mundo, de estar arrojados en el mundo, es que somos seres que lo único que tenemos seguros al estar en el mundo es que vamos a morir. De tal manera que dice Heidegger, no estamos propiamente viviendo todo el tiempo, sino que en realidad todo el tiempo estamos muriendo. Somos seres para la muerte. Aparentemente es algo que puede ser muy duro, muy oscuro, pero es muy vital, es muy vitalista, porque en realidad cuando uno es consciente de que cada segundo está muriendo, cada segundo hace que valga la pena ser vivido precisamente porque cada segundo lo estoy muriendo. Bueno, ya profundizaré en eso después. Pero en dado caso, Heidegger lo deja en una cuestión meramente individual, o sea, mi propio estar en el mundo, mi condición ontológica de estar en el mundo es justo que soy para la muerte. Pero cuando Levinas plantea la cuestión del otro, ya no solamente es un ser para la muerte, dice Levinas, sino que lo que implica aquí, dice, es trascender el ser para la muerte y más bien ser para después de mi muerte. O sea, el cuidado del otro es un ser para después de mi muerte. ¿Qué implica eso? Que durante mi vida, durante mi estar muriendo, no voy a exigir respuesta. Yo ni siquiera voy a ver la respuesta, no la espero. El cuidado del otro, la otredad, esta alteridad, esto, ya entramos en este concepto, esta hospitalidad, es mi ser para después de mi propia muerte. Algo que va más allá de mi propio tiempo en el que yo esperaría una respuesta por parte del otro cuando hago un cuidado, cuando justamente hay una alteridad de amor, ¿no? De amistad, ya lo decíamos en otro video también, respecto al otro. Por tanto, justo y ya para terminar, Derrida justo lo que va a plantear en el texto Palabra, donde habla sobre la hospitalidad, Palabra es el texto, dice, a final de cuentas, la hospitalidad no se reduce simplemente, aunque también lo sea, a la acogida del extranjero en el hogar, en la propia casa de uno, en su nación o en una ciudad, ¿no? Sino que desde el momento en que me abro, dice Derrida, doy acogida a la alteridad del otro. Ya estoy en una disposición hospitalaria. Desde el momento en el que me abro al otro, la hospitalidad se abre, se produce y viene este cuidado. Al grado tal de que Derrida, retomando en buena medida ideas de Levinas, lo lleva al extremo de decir que soy en cierto modo el rehén del otro. Y esta situación de rehén, dice Derrida, en la que ya soy el invitado del otro al acoger al otro en mi casa, en la que soy en mi casa el invitado del otro, esta situación de rehén define mi propia responsabilidad para con el otro. La palabra rehén de pronto nos puede parecer demasiado fuerte, sobre todo en México, por el contexto de violencia, etc. Pero en realidad tiene que ver con un estar atado a el otro,
¿no? Tiene que ver con un asunto de mi responsabilidad con el otro, que al ser hospitalario con el otro, ya estoy dependiendo de él. Hay una mutua codependencia en la hospitalidad que le guardo al otro y en la hospitalidad que el otro me guarda a mí. Justo por eso dice Edmond Javert, ¿no? En su texto El libro de la hospitalidad, dice Edmond Javert, no hay don que no sea primero un don de reciprocidad. Es decir, en la hospitalidad hay reciprocidad, aunque no la espere, ¿verdad? Porque Levinas ya lo dijo, un ser para más allá de mi propia muerte. La hospitalidad no es un don. Antes de ser reclamada, ya es concedida. No es algo que se done, no es algo que se exige, es algo que simplemente se está dando en mutua reciprocidad. Por eso dice Edmond Javert, someterse a las exigencias no formuladas de la hospitalidad es, en cierto modo, aprender a depender del otro. Depender del otro es, en términos de Derrida, ser el rehén del otro. Y en esa mutua dependencia es precisamente donde se abre la hospitalidad y donde nos permite habitar, incluso en el grado máximo del dolor, habitar una comunidad y justo de esa forma empezar quizá a pensar en formas distintas de estar en el mundo, de ser del mundo y responder a la pregunta radical sobre cómo podemos enfrentar, cómo podemos profanar el dispositivo de la metrópoli y sus efectos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.